to to record out now, Michael. So okay, I'm recording now. Okay, Okay, fabulous. start the webinar. Thank you. Thank you. Can I check that my headphones are working okay? I can hear you, Dan. Yes, I can hear everyone. Could we have the slides? Oh, Andrea, maybe you want to switch off your video for just for the beginning. Welcome everyone to our first session. Bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión de Worldviews, Cosmovisiones, Arte Latinoamericano y el giro de colonial. Antes de empezar, me gustaría pasarles algunas instrucciones. Tenemos traducción simultánea. Entonces, si quieren, pueden activarla. Sus micrófonos y cámaras están automáticamente desactivados para este webinar. Tenemos la transcripción en vivo también si lo necesitan y la traducción está disponible en inglés, español y portugués. Entonces, si hacen clic en el botón abajo en la parte inferior en la pantalla de Zoom, pueden encontrar ahí los diferentes idiomas. Si no necesitan traducción simultánea, pueden dejarlo como está. Para preguntas, pueden enviarlas a la parte de preguntas y respuestas, que también está abajo en la barra inferior del Zoom. Vamos a tratar de contestarlas al final, y este evento se está grabando en todos los idiomas. Bueno, muchas gracias por la atención. Okay, welcome all to Bueno, bienvenidos y bienvenidas al primer panel de Meeting Margins. Esta es la conferencia de Cosmovisiones, Arte Latinoamericana y el giro de colonial. Me gustaría empezar con algunos apuntes sobre cómo surgió la idea de hacer esto, y luego le cederé la palabra a la doctora Sofía Gotti para que hable un poquito más sobre toda la estructura de la conferencia y que presente a los oradores de esta noche. Cuando Sofía Gotti me planteó la idea de organizar una conferencia sobre Meeting Margins 10 años después, yo sentí, la verdad, un poco de intriga y también me sentí un poco inseguro. Meeting Margins era un proyecto, al fin y al cabo, de investigación dirigido por dos departamentos: el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Essex y el Centro de Investigación de Arte Transnacional, Identidad y Nación de la UAL, y financiado por el Consejo de Investigación de las Artes y las Humanidades. Y en realidad era una pequeña reunión, 4 académicos en 4
fases diferentes de sus carreras, cada uno con, digamos, enfoques muy diferentes del estudio del arte latinoamericano. Si no me equivoco, en aquel momento el único de nosotros que utilizaba el término decolonial era María Íñigo Clavo, que va a hablar después. A lo largo de 3 años, el proyecto Meeting Margins contó con una gran cantidad de colaboradores cuyas contribuciones colectivas marcaron su importancia, y algunos han tenido la amabilidad de participar aquí en Worldviews, Cosmovisiones. Incluso la profesora Junta, que había fundado el Centro de Estudios Visuales Latinoamericanos Clavis en la Universidad de Texas, y a través de la mediación de Isobel Whitelake, que va a ser presidenta de la sesión hoy, Andrea y su equipo colaboraron con el equipo de Meeting Margins en la organización y decidieron organizar este primer foro que juntó a más de 100 investigadores de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica para presentar trabajos en varios paneles diferentes en Austin en 2009. En retrospectiva, esa conferencia, yo diría que nos dio un sentido o una idea de dirección que estaba tomando el campo. Muchos de esos jóvenes participantes se han convertido ahora en figuras claves de la disciplina. Y ahora tenemos a Dan Quiles, al doctor Daniel Quiles, que está aquí con nosotros, y Miguel López, que se unirá a la sesión de cuerpos políticos presidida por Cecilia Fajardo el 18 de noviembre. Y estos son solo 2 ejemplos. Worldviews o Cosmovisiones no tiene la pretensión de lograr un estudio tan amplio como lo hizo antes en 2009 el foro, pero sí esperamos que los desarrollos actuales dentro del estudio del arte de Latinoamérica puedan ser percibidos y debatidos en noviembre. Si en 2009 ya era evidente que la categoría de arte latinoamericano era problemático por su implícita homogeneidad, hoy la interseccionalidad de estos enfoques cuestiona no solo la denominación continental, sino también la construcción colonialista de muchos discursos nacionales. Si bien la teoría decolonial parecía ser un enfoque emergente para el estudio, hoy el término se usa tanto que corre el riesgo de perder su potencial crítico. Entonces estamos intentando analizar esto en Worldviews, en Cosmovisiones. Si bien la cuestión de la representación sigue vigente, se ha aplicado no solo con respecto al canon occidental, sino a los contextos nacionales y regionales. Y esto ha permitido enfocar con mayor nitidez el problema de la agencia o falta de agencia entre muchos grupos marginados. Y hablando desde una posición más personal, parece que esta oportunidad de recordar Meeting Margins es tanto una celebración de los logros como también una reflexión sobre nuestras propias carencias. Bueno, ahora me gustaría invitar a mi colega con la que he estado trabajando para organizar esta conferencia, la doctora Sofía Gotti. Ella va a seguir con la introducción y va a hablar sobre el proyecto y la conferencia y las sesiones en general. Vamos a tener sesiones todos los jueves este mes. Sofía, muchísimas gracias, Michael, por tu gran introducción y también por estar aquí y por aceptar hacer este proyecto. Bueno, retomando lo que has dicho, me gustaría empezar con algunas notas metodológicas que creo que son importantes. La tarea de organizar una conferencia que abordara la decolonialidad solo parecía posible con la ayuda de un equipo de pensadores con los que pudiéramos tejer una red
con artistas académicos y curadores o comisarios de arte. Y así llegamos a una lista de deseos, ¿no? De 6 nombres que serían como 6 presidentes para ayudarnos a descentrar nuestra perspectiva en torno a los 6 macro temas de la conferencia, que como van a ver, se superponen y también se cruzan. Durante las múltiples discusiones sobre Zoom en todo el mundo, a todas horas, y en preparación de la convocatoria abierta que tuvimos, nos hicimos sensibles al imperativo de desestabilizar el formato de conferencia académica al que estábamos acostumbrados, aprovechando al máximo el medio digital que básicamente la pandemia nos ha impuesto. Entonces nos recordamos de la posibilidad de experimentar el arte incluso digitalmente. Y hoy agradecemos que muchos artistas han contribuido con sus trabajos, palabras a esta conferencia. Tenemos, por ejemplo, a Benuca Ebanán, Doro Longo Bahía, Danitza Luna, Guadalupe Marvilla, Bernardo Oyarzún, Ventura Profana, Tabita Rezaire, Cecilia Vicuña, Brenda Vega y Kira Sonorica. Me enorgullece mucho nombrar a estas personas. Teniendo en cuenta las posibilidades de esta conferencia digital, también optamos por ofrecer sesiones en directo todos los jueves este mes de noviembre. Y la gente también puede ver todo el material pregrabado en su tiempo libre. Estarán disponibles en nuestra página web una semana antes de cada panel. Esperamos que esto permita que vayan surgiendo ideas entre medio de cada sesión. Bueno, el título de esta conferencia, que es intencionadamente problemático, habla de 2 términos, cosmovisiones y decolonialidad. Y digamos que desencadenan el tipo de cuestionamiento que queremos activar durante estos encuentros. Cosmovisiones es un término que aparece una y otra vez para referirse a posiciones ontológicas que a su vez invocan modos de imaginar el mundo y de hacer el mundo, ya sea a través de conocimientos ancestrales o medios holísticos de percibir la interconexión humana. Las cosmovisiones, tal como las entendemos, contienen esos vínculos metafísicos, semióticos o vitales que determinan nuestra percepción y participación en el mundo. A su vez, el término decolonialidad, tal y como ha dicho Michael, sugiere deshacer los legados del trágico encuentro de cosmovisiones distintas y desiguales que dio lugar a la imposición de hábitos, de prácticas violentas y de extracción que gobiernan el mundo capitalista, neoliberal y globalizado, homogenizado en el que vivimos. La primera invocación del uso del término cosmovisiones está relacionada con las ecologías de los saberes. Es una expresión utilizada por el primer orador principal, Boaventura de Sousa Santos, para considerar la amplitud de las globalizaciones contrahegemónicas en el sur. Así que en la primera sesión del próximo jueves, presidida por Pablo José Ramírez, titulada La poética de Abya Yala hacia una historia no colonial del arte contemporáneo, examinaremos los hábitos extractivistas de la historia colonial y también la capacidad del arte contemporáneo para, como dijo Pablo, interrumpir el deseo neoliberal. Cuando hablamos de la representación de los marginados, implicamos o hablamos de una práctica institucional que se ha construido sobre un discurso universal que se define por sus omisiones. Sobre estos discursos se forma un canon. Y a pesar de las reconfiguraciones a través de las cuales se entiende el arte y la cultura, insiste muchas veces en volver a surgir. El panel dedicado a las instituciones, presidido por Catherine de Seger, con una conferencia de Paulo Millada, habla directamente con el panel dedicado a la descolonización del canon, presidido a su vez por Ana Magalhães y con una conferencia magistral de Rafael Cardoso. Las 2 sesiones abordarán los cánones y las instituciones. Nuestra
indagación sobre las cosmovisiones considera cómo lo político habita en nuestros propios cuerpos, sus relaciones con otros cuerpos y las transformaciones de los cuerpos cuando experimentan formas de marginación y opresión. El panel, presidido por Cecilia Fajardo Gil, que ha sido una fuente de inspiración para mí. Este panel nos dará la oportunidad de experimentar formas de conocimiento a través de la obra de muchos artistas y a través de las voces de sus colaboradores, incluyendo a Lilia Moritz Schwartz. El panel de la conferencia final se ocupará de la siguiente pregunta: ¿cómo podemos interpretar, exponer y escribir sobre las prácticas de creación de mundo definidas por la insurgencia, así como por su antagonismo con el capitalismo global y racializado sin reducir su potencial antagónico? En las palabras de Silvia Rivera Cusicanqui, ¿cómo vamos a resistir la formación de un jargón, un aparato conceptual, formas de referencia y contrarreferencia que han aislado las cuestiones académicas de cualquier obligación o diálogo con esas fuerzas insurgentes? En este panel, presidido por Keina Ellison, vamos a desafiar esos sistemas de referencia, empezando con el trabajo del conferenciante, artista y pastor Ventura Profana. Queda claro que todos los enfoques en esta cuestión de decolonialidad y cosmovisiones que informan los paneles de esta conferencia no son exclusivos, sino que se conectan. En esa interconexión y dentro del antagonismo que aparece, vamos a encontrar lo que es decolonial. Finalmente, quisiera agradecerle a todos los oradores que nos inspiran y que por ahí no mencionamos aquí, pero tendremos la oportunidad de ir presentando de a poco. Tendremos a Lena Goyer, Cristian Vargas Payahueque, Carolina Castro, Pamela Desjardins, Clara Masnata, Eloísa Rodríguez, Sebastián Eduardo Dávila, Gabriela Germana, Guillermo Marcondes, Guillermo López, Jens Baumgarten, Alessandra Caputo Jafe, Catalina Imiscos, Fernanda Pita, Liliana Clavijo, Felipe Hernández. Y quiero agradecerle también a Anneli Marisa Aliaga y Eloísa Rodríguez, que nos ayudaron en las preparaciones finales para tener el evento de hoy. Muchas gracias también a todos los que han permitido que esto fuera posible. El Liverhome Trust, que da soporte al fellowship en el Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Cambridge y que también da soporte a esta iniciativa del Center for Visual Culture, además University of the Arts, que está ofreciendo la financiación, y también el Research Center for Transnational Art, Identity, Nation, NUAL. Muchas gracias también a Lynn Finn y Sophie Punt, que han trabajado junto con Aldo Vidor con la parte de traducción simultánea, contenido de videos, y Octavian Berinsam por todo el design web. Antes de empezar con Meeting Margins, algunas instrucciones. La discusión será presidida. Tendremos más o menos una hora, después tenemos las cuestiones, las preguntas. Podrán colocar sus preguntas en el chat para que podamos hacer las preguntas a nuestros oradores. Y voy a decir quiénes son nuestros oradores hoy. Tenemos aquí un evento presidido hoy por Isabel Whiteleg de la Universidad de Leicester. También tendremos aquí a Michael Asprey, es el director asistente del Centro Train y también trabaja con la parte de Historia y Teoría del Arte en Chelsea College of Arts, UAL. También tenemos a Andrea Junta, profesora de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo su PhD y es investigadora del CONICET en Argentina. Es autora de una serie de textos sobre el arte internacional y latinoamericana. También tendremos a María Íñigo Clavo, investigadora, curadora, profesora asistente en la Open University de Cataluña y también da clases para maestría en Whitechapel Gallery en Londres. Y finalmente Daniel Quiles, profesor asociado, presidente de
Historia del Arte, Teoría, Crítica en School of the Art Institute en Chicago. Muchas gracias a todos que están aquí hoy conectados. Estamos muy contentos de tener esta charla el día de hoy. Muchas gracias. Ahora le voy a dejar el micrófono a Isabel. Hola a todos. Antes que nada quisiera agradecerles. Quiero agradecerle a María, Andrea, Daniel por dedicar su tiempo hoy a la sesión. Creo que Michael y yo estamos de acuerdo con relación a meeting margins, especialmente cuando Sofía nos dio la sugerencia de hacer meeting margins con esta idea de cosmovisiones. Yo pienso que para Michael, para mí, nos pusimos a pensar también en el foro que tuvo lugar en Austin. De varias maneras, creo que fue lo más importante de todo el proyecto. Y no lo digo simplemente porque fue grandioso, sino también porque trajo toda una amplia comunidad de académicos que se unió y empezó a pensar sobre esta cuestión de arte transnacional en Latinoamérica, y eso llevó a muchas colaboraciones. No quiero perder mucho tiempo aquí en esto, quiero que podamos discutir, pero quisiera hablarles del contexto en el que empezó Meeting Margins. El proyecto se enfoca en los años 50 hasta los años 70 aproximadamente, y tiene esa idea de lo que es transnacional entre Europa, Latinoamérica y entre diferentes países latinoamericanos. Estas conexiones tienen artistas individuales, críticos, publicaciones, todo lo que estaba en circulación de arte y también diferentes ideas y formación de redes con otras entidades regionales. Meeting Margins también fue un desarrollo de una extensión de otro proyecto anterior que se llamaba Latin American Art con el Reino Unido. Y gracias a ese proyecto anterior, yo me enteré de Andrea y Daniel y de su trabajo. Ese proyecto se desarrolló en el 2006 aproximadamente, se mantuvo hasta el 2008. Y fue un producto de nuestra experiencia con muchos alumnos en Inglaterra. También participó el departamento de la Universidad de Ética, tuvimos también el departamento de Historia del Arte, todos participando. Este proyecto entonces trató de hacer un mapeo de la presencia y de la recepción del arte latinoamericano y de artistas en el Reino Unido. Desde ese tiempo tratamos de entender, desde esa época, mejor dicho, tratamos de entender cuál sería el impacto en el arte de Latinoamérica. La idea es tener o recuperar esa memoria más profunda y entender cómo el Reino Unido y los países en Latinoamérica han producido, han formateado su trabajo en diferentes instituciones. Lo que sería también un cambio transnacional en Latinoamérica también es analizado acá. Eso está representado por un centro de investigación que conocí gracias a Michael. En ese momento, el centro de investigación TRAIN lo conocí gracias a él. Y había pocas personas trabajando en eso, trabajando con arte en Brasil, por ejemplo, y diferentes conexiones con países en Latinoamérica. Además, parte del contexto aquí es que en algún momento durante todo ese proceso, durante todo ese estudio, empezamos a ver algunos cursos específicos para Latinoamérica, para tratar de colocar programas de teoría de historia, y para tal estaban los departamentos de historia del arte en el Reino Unido. Se hizo un comité de adquisición. Se hizo un comité de adquisición de diferentes tipos de arte para que pudiéramos tener esa visión más amplia. Y fuimos cambiando el enfoque transnacional. Empezó una investigación más específica para la región y eso también se fue expandiendo geográficamente. En el 2007 fui coautora de un paper con mis colegas de investigación
en el proyecto en el Reino Unido, con Tina, una académica en el Reino Unido. Bien, después, junto con Daniel, hicimos una comparación, digamos, de los Estados Unidos, de otros países en Latinoamérica y del Reino Unido. En ese momento, con Tina, con los demás, decíamos que teníamos que decir cuáles eran las características del Reino Unido y de Latinoamérica y cómo contextualizar las adquisiciones. Y teníamos una colección de exposiciones y artistas. Ese enfoque, que todavía no tenía nombre, ya tenía esa idea transnacional, colocando, por ejemplo, el arte de Brasil, que estaba siendo adquirida, y otros lugares. Y también se creaba una ocasión de exponer algunas de las principales adquisiciones más recientes, que estaban, por ejemplo, en la London Gallery en los 60 y en otros lugares, cosas que muchas veces no se habían colocado en exposición pública. Meeting Margins entró en todo ese contexto, apareció después de todo eso, mostrando las ventajas de la especialización geográfica y el Train también, que tenía el enfoque transnacional en términos de historia. Eso se fue amplificando gracias a Andrea, colocando lo que es Argentina, haciendo el puente con Estados Unidos. Ella empezó a participar como consultora en ese momento específico que empezó a ser tan importante en el foro de Austin, por ejemplo, que empezó a ser tan importante esta discusión. En el 2008 se hizo una propuesta para Meeting Margins, colocando también un poco más del enfoque transnacional para el arte de Latinoamérica. Recientemente se fueron lanzando otros proyectos, el Terror Foundations, por ejemplo, New Call for Research, en fin, diferentes proyectos entre Estados Unidos y Latinoamérica. Cuando finalmente hicimos un llamado a los papers de Meeting Margins en Austin, el volumen de respuesta fue muy importante y veíamos que era más y más importante esa cuestión transnacional. Entre la propuesta y el comienzo del proyecto, claro que hay todo un proceso. Lo que es transnacional tiene implicaciones más críticas. Puede ser un riesgo, simplemente expandir y no desafiar el territorio de lo que es arte en Estados Unidos, en Europa, y acomodarse simplemente con pocos artistas. Pero teníamos que ir más allá y tener también un sentido de pertenencia. En Latinoamérica, en los diferentes países, en toda la región, teníamos que tratar de mitigar ese riesgo. Pero bien, ahora quisiera volver un poco a lo que piensan los participantes aquí en esta ronda de discusión. Michael le dio crédito específico aquí a María, una persona que fue muy importante en todo este proceso. María trabajó como fellow de investigación y antes también ya trabajaba con otras conferencias parecidas en todo el mundo. Ella llega con un compromiso con relación a lo que es colonialidad, decolonialidad, un buen trabajo con nuestras redes, desafiando las intenciones originales del proyecto. Quisiera pasarle entonces la palabra a María, que nos va a comentar un poco más. Le vamos a pedir a María si puede presentar un poco más de su investigación, de su PhD, de todo lo que ha estado haciendo, ¿verdad?, en este proyecto. No puedo poner el vídeo, no está bloqueado. No sé si es normal. I can hear you. Te escuchamos. Yo tampoco puedo empezar mi video, no sé por qué. Bueno, quería primero muchas gracias por esta invitación y por la organización de este evento y por el esfuerzo de dar la posibilidad de hacerlo en castellano. Bueno, no solo a la organización, sino también a los participantes de este panel. Espero que funcione bien la traducción, si no me podéis avisar. Sobre esta cuestión que planteas y sobre los primeros 2 años de mi tesis fueron dedicados sobre todo a estudiar el arte brasileño de los años 60 y 70 y algunos pensadores también brasileños de aquella época
y mostrar cómo estaban pensando en términos muy similares a los que la teoría postcolonial pues que se estaba realizando en Estados Unidos y en el norte de Europa estaba pensando la teoría en aquel momento. O sea, cómo de alguna forma los artistas estaban adelantándose a la teoría, creando pensamiento a través de una mirada y una perspectiva decolonial. Bueno, la idea era un poco ver cómo era importante pensar los conceptos como viajeros, es decir, no es necesario que sea un concepto creado en un contexto para que sea útil en ese contexto, sino que por ejemplo, la idea de in-between de Homi Bhabha, por ejemplo, era muy similar a la idea de intermedia que plantea Silviano Santiago en los años 70, mostrando cómo los conceptos se pueden usar y son necesarios como herramientas de desactivación de lo colonial. Following on from that, Maria, if I could ask you how María, si pudiera preguntarte, la investigación anterior que hiciste, ¿cómo formó eso o cómo formó tu abordaje, tu planteo hacia el proyecto de Meeting Markets cuando te juntaste y sus intenciones, por ejemplo, concepciones? Este año publiqué un texto en Certex que pensaba un poco este momento de Meeting Margins del 2010, 2011, que yo creo que, bueno, que responde un poco a esta pregunta que estás comentando, que tiene que ver con un ambiente general, con una ambivalencia general que había hacia la perspectiva postcolonial. Por un lado, lo que yo llamo teoría postcolonial hegemónica, en el sentido de una que ha sido creada pues eso, en los centros académicos del norte, se estaba empezando a institucionalizar y había digamos, como que cada vez estaba más legitimada. Y al mismo tiempo, dentro del contexto latinoamericano, que estaba además celebrando los bicentenarios de las independencias y había muchas actividades de contracelebración, en ese contexto había una gran desconfianza hacia esas teorías, porque efectivamente esas teorías sobre todo pensaban la teoría postcolonial, es decir, había un movimiento de crear una teoría postcolonial que se pensaba a sí misma, que se historizaba casi desde los primeros años en que se empezó a generar, y al mismo tiempo un contexto latinoamericano que no terminaba de absorber completamente esas teorías por una desconfianza y sobre todo porque el interés no era hablar de la teoría postcolonial, sino que era realmente desactivar cómo la colonialidad estaba operando en el día a día o en los discursos políticos nacionales o en las relaciones sociales, pero no pensar la propia teoría. Y en este texto hablo también un poco de este momento de que hay muchos proyectos o varios proyectos como Meeting Margins que piensan las redes y piensan la transnacionalidad y que también ellos tenían una relación en cierto modo ambivalente con la idea de lo decolonial. Digamos que era una teoría que estaba por ahí flotante, pero había como un deseo y un odio al mismo tiempo, un rechazo y una aceptación. En mi caso, Meeting Margins fue un contexto interesante para empezar a pensar desde el comisariado y la teoría postcolonial, que eso fue muy, muy interesante y muy importante para lo que hice después en Brasil, cuando los años que viví en Brasil, bueno, siguiendo con la pregunta que me harás después, pues fue como un momento importante para poder concatenar una serie de teorías o de reflexiones. Thank you, Maria. Muchas gracias, María. Estamos reflexionando ahora en un momento que, bueno, parece que todo pasó hace mucho tiempo, pero puedo preguntarte cómo piensas, o sea, desde el momento de Meeting Margins e incluso antes tuviste toda la investigación de tu tesis, ¿cómo ves el campo de arte latinoamericano? ¿Cómo ha cambiado desde el momento que se empezaron a crear esas iniciativas y redes que has mencionado? O sea, ¿qué es característico? Pues yo pienso que, bueno,
como sabemos, digamos que todo lo que es el contexto de la teorización desde la mirada postcolonial ha tenido una gran expansión y se ha consolidado de una forma muy fuerte, fuera y no necesariamente en esos marcos de teoría postcolonial hegemónica que digo, sino que se ha inventado de otras maneras y se ha evidenciado que hay otras formas de pensar lo de colonial que ya existían desde hace siglos en América Latina o que ya existían desde hace décadas. Pienso que se ha priorizado mucho desde algunas instituciones, creo que sobre todo del norte de Europa y de España también y de Estados Unidos, se ha priorizado mucho pensar desde las políticas identitarias y la teoría postcolonial. Pienso que eso es muy efectivo a nivel político, pero sobre todo de una forma de hacer política moderna y occidental. Y esto, como sabemos, la idea de la modernidad y la colonialidad van juntas, van unidas. Es decir, que hay como una continuidad entre esas ideas de identificación, como puede ser hacia lo nacional o lo geográfico o la procedencia, con de repente estas identidades esencializadas postcoloniales. Y eso me hace pensar que son unas formas también coloniales en ese sentido, de pensar la política, ¿no? Pienso en cómo Marisol de la Cadena piensa que lo político no comienza en hablar de lo poscolonial, sino comienza cuando se dan por válidas otras formas de hacer política y de entender la política, ¿no? Yo pienso que ahora hay dos maneras que para mí son más interesantes o que pueden coexistir, pero que tienen una capacidad también muy fuerte de repensar la academia y de repensar también las relaciones sociales e históricas, que una es mirar hacia la historia, que tiene que ver con el comisariado, que os comentaba anteriormente, especialmente en Brasil, porque sobre todo la historia del arte se ha creado mucho a través del comisariado. Entonces es interesante poder mirar hacia la historia desde esta perspectiva, que eso, se viene haciendo de todas formas en muchas disciplinas, pero luego hay otra forma, otra segunda vía, que creo que es la de tratar de buscar o tratar de responder a la pregunta de cómo conocemos, de cómo entendemos, cómo presentamos las ideas, cómo pensamos. Y por eso también entender cómo piensa Occidente y cómo hay otras formas de conocer también y cómo se pueden crear diálogos con otras formas de conocer. Y en ese sentido, para terminar un poco y pensando en que estoy haciendo la intervención en castellano, creo que, por ejemplo, es muy urgente y está muy pendiente pues que las metodologías no den como prioridad protegerse a sí mismas como metodologías, en el sentido de metodologías disciplinares occidentales. Por eso es importante, por ejemplo, cuando los que pensamos en castellano tenemos que adaptar constantemente nuestros trabajos académicos a unas formas que no son las castellanas, desde cómo se presenta la idea hasta acortar las frases o atenuar determinadas formas de escritura. Esto significa que hay una devaluación de una forma de pensar, de una forma de presentar las ideas. Y creo que es interesante en estos foros pensar que no se gana mucho pensar lo de colonial si luego se está creando un único marco donde no se permiten otras formas de presentar ideas o de pensar. Y esto implica cómo se piensa en castellano y también implica cómo obviamente no se piensa desde culturas que no son occidentales, que tienen otros marcos de pensamiento diferentes y que creo que también es importante que en el ámbito académico, más allá de protegerse como espacio metodológico, se pueda empezar a dialogar con otras metodologías y otros marcos, ¿no? Thank you, Maria. I think that's a really important... Muchísimas gracias, María. Me parece muy importante lo que has dicho, realmente muy importante ese punto. Es difícil decir qué tan capaz es el conocimiento académico, hasta el conocimiento museográfico, ¿no? Qué tan capaz es de realmente adaptarse a y permitir que entren estas otras metodologías en vez de crear marcos. O sea, muy interesante lo que has dicho de que hay... Si no se pueden cambiar las metodologías, seguimos siendo objeto de estudio y no sujeto de pensamiento. Yeah, I completely agree with you. Seguro, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Y muchas gracias por mencionar eso. Bueno, creo que tengo que seguir con el siguiente participante para poder cumplir con el tiempo que tenemos. Andrea, me gustaría invitarte y bueno, sé que estamos aquí no recordando, pero cuando nos conocimos en Buenos Aires y hablamos sobre el proyecto, yo sabía que habían investigadores trabajando contigo que estaban analizando las relaciones transnacionales, ¿no? Pero querría preguntarte lo siguiente. ¿Cómo es la propuesta del proyecto, o sea, de ver Latinoamérica a través de una lente transnacional? O sea, ¿cómo esto tenía algo que ver con lo que estabas haciendo en términos de investigación y lo que estaban haciendo tus alumnos en Buenos Aires en esa época? Muchísimas gracias por la investigación, por la introducción. Hoy estuve leyendo sobre la conferencia en 2009 en Austin, Texas, y estuve aquí pensando en los momentos diferentes y el momento en el que nos conocimos en la Recoleta, y yo en ese momento, yo diría que era 2006, 2007. Ha pasado mucho desde entonces. Y bueno, me gustaría aclarar algunos puntos. En términos de una perspectiva transnacional sobre el arte latinoamericano, debería decir que la primera lista que recibí fue en México cuando se organizó una conferencia en la que se juntaba académicos muy importantes con, bueno, yo era joven en aquella época y yo estaba allí también, y yo a partir de ahí pensé que todo lo que iba a organizar en el futuro, o sea, consideraría esta perspectiva transnacional tan importante, y tiene que ver con perspectivas nacionalistas también. Este fue el punto de partida. Yo luego me estaba yendo de Buenos Aires a Austin y no pude entonces hacer muestras institucionales, entonces por eso estuve integrando el comité del proyecto, el comité consejero del proyecto, y luego en Austin tuve la posibilidad de trabajar con Roberto Tejada y también pude crear el Centro para Estudios Visuales Latinoamericanos y estar en contacto contigo. O sea, fue algo todo como muy, o sea, fue natural entonces tener esta primera conferencia, y también debo decir que fue una buena estrategia. 59 académicos jóvenes, y Daniel también estaba ahí, era un académico emergente en aquella época. Y esto nos dio la posibilidad de crear nuestro propio público, y no es común tener más de 100 personas, porque, bueno, todos venían con alguien más, ¿no? A una conferencia en campo. Generalmente suele ser una pequeña comunidad. Ese fue básicamente el proceso. Se dijo algo sobre el lenguaje y me gustaría añadir algo con respecto a este tema, o sea, del tema colonial y el lenguaje. Desde la primera reunión que tuvimos, declaramos que todos los que estudian arte latinoamericano tienen que hablar y entender inglés, portugués y español. ¿Por qué? Porque el conocimiento sobre el arte latinoamericano no es por país o por un idioma, no, son 3 idiomas: inglés, español y portugués. Por eso es tan importante, ¿no? Por eso esa era nuestra posición con respecto al lenguaje. Claro que es mejor que yo hable en español porque es mi idioma nativo, pero bueno, tenemos también la idea del idioma, de que
el inglés que uso ahora no es el inglés tal vez más correcto acá. Es un inglés, digamos, corrompido, ¿no? Y eso es lo que hace, o sea, pero igual me permite usarlo y tiene marcas coloniales, pero el español también tiene marcas coloniales. Entonces, bueno, no sé, a mí me gusta la fluencia, ir de un idioma a otro, poder entender lo que se está creando, pensando, investigando en estos tres idiomas. Y bueno, y de esta manera puedo absorber e involucrarme en el estudio del momento. No sé si quieren hacer otra pregunta o si prefieren que yo directamente comparta un poco más para darles una idea de cómo fue la primera reunión. ¿Sí? ¿Parece muy bien? Bueno, voy a compartir este PowerPoint. Sabemos que todos los proyectos están conectados de cierta manera. Estos tres, en español, inglés, portugués. Y este fue el cartel de la primera reunión. Tienen un documento con todos las imágenes, los documentos, aquí en este enlace. Y pueden ver qué tan rico fue. Realmente mucho contenido. Quiero mostrarles también los logotipos. Teníamos aquí la Universidad de Texas, el departamento de graduación, también Essex, Londres, Meeting Margins, la parte de artes y humanidades, Train, también institutos de Buenos Aires, que estaban dando apoyo y pagándole también una ayuda a los académicos que iban de Buenos Aires. En fin, fue una gran iniciativa para tratar de armar con varias instituciones y con Arteva, por ejemplo, que está conectada al mercado, armar todo esto. Aquí están las gráficas que hizo Luis Adrián Vargas y esto muestra cómo fue la participación en el primer foro. 15% de la Universidad de Texas, 12% de la UBA, el tercer puesto UNAM en México, en cuarto puesto NYU, de hecho gracias a Edward Sullivan que nos ayudó bastante. Universidad de San Pablo, acá con 10%. Y después tenemos otras universidades, la City University of New York, Barcelona, UCSD y así. Y acá tenemos todas las universidades que estaban participando con un candidato. Aquí tenemos otra manera de mostrar lo mismo. Y es interesante porque tenemos una gran participación de las universidades de Latinoamérica, de Inglaterra, no tanto de Europa de manera general, pero también tenemos aquí de los Estados Unidos, ¿no? Y acá los participantes por país. Claro, Estados Unidos con más representación por la cantidad de los alumnos y era más fácil para ellos ir de Austin. En fin, era un proceso donde fuimos aprendiendo cómo involucrar aquí a estas instituciones y ayudar económicamente también en la organización de la conferencia. Aquí tenemos la cantidad de participantes por país, otra gráfica por región, Estados Unidos, Latinoamérica, Europa. Es interesante hacer estas gráficas ahora porque notamos que la investigación ha aumentado de manera considerable. Y también vemos aquí por estado en Estados Unidos. Lo mismo aquí. Bueno, y simplemente para mostrarles cómo fue después, cómo fueron los carteles en otros foros que organizamos en el 2010, 2012
y cómo este proyecto continúa de cierta manera. El grant que tuvimos con el presidente, el director, George Flaherty. Aquí tenemos una imagen que se hizo en la publicación del dossier de todos los papers o artículos. En fin, eso es lo que quería mostrarles para decir cuál es mi perspectiva y para decir también que en este primer foro apareció una nueva generación de académicos en el arte de Latinoamérica y es una gran contribución. Yo estaba viendo los nombres de participantes hoy, por ejemplo, y todos están muy bien ubicados, siguen haciendo su investigación, tienen posiciones en diferentes universidades. No incluí aquí fotos de las fiestas que tenemos, de cómo podemos, en fin, festejar. Pero creo que es una manera general aquí de mostrarles desde México hasta el proyecto que hicimos juntos, en fin, porque hay una conexión con todo esto. Es muy bueno verlo, muy bueno ver aquí los hechos, las estadísticas, porque me queda una impresión mejor. A veces uno se imagina más o menos los números, pero es bueno verlo de esa manera y verificarlo. Así que ahora chequeé que mi memoria está bien, sigue funcionando. Creo que sería interesante pensar también en el presente, Andrea, y para tal te preguntaría, ¿qué ha cambiado en términos de investigación, de tu investigación, desde esa época hasta ahora? ¿Qué es lo que se observa hoy día en los alumnos, por ejemplo, en Buenos Aires? Bueno, mis alumnos, antes de Austin, ya estaban trabajando con la perspectiva comparativa. María García, por ejemplo, en su PhD en la comparación de abstracción en Brasil y en Argentina, ya venía trabajando con eso. Cristina Rossi, por ejemplo, con su investigación en abstracción en Uruguay y Argentina. Pienso que Isabel Plante también, que no era mi alumna per se, pero estaba participando en una serie de proyectos que yo coordinaba y ya tenía esa visión de París, Buenos Aires. Creo que tenemos diferentes perspectivas comparativas. Ahora no estoy trabajando con la nueva generación en Buenos Aires, estoy trabajando más bien en proyectos como, por ejemplo, con Polonia. Ahí estamos haciendo también una comparación con otros países. También estuve trabajando con proyectos paralelos, con la parte de historia del arte, del Goethe, por ejemplo. Estoy trabajando más bien con esa perspectiva en este momento. En fin, no les puedo decir mucho sobre cómo está la investigación exactamente en este momento en Buenos Aires para los académicos. Pero quisiera añadir algo relacionado a la perspectiva colonial y la historia. Para mí ha sido muy importante poder pensar en un punto de vista de solución de problemas. En lugar de sumergirme en la teoría simplemente y tratar de encontrar ejemplos, traté de comenzar con la historia del arte y entenderla más profundamente, como es la parte canónica de la historia del arte moderno, cómo eso funciona en Europa y en Estados Unidos. También me puse a cuestionar las diferencias
de lo que es periférico y central, especialmente porque lo periférico empezó a ganar más protagonismo en los años 80, en los años 90. Eso empezó a ganar una gran perspectiva, esa idea de darle valor a la periferia. Pero ahora hace 30 años ya de este esfuerzo y lo que notamos es que la periferia no es una estrategia productiva en términos de colecciones o de construcción con relación a lo que es el presente. Mi perspectiva presente sería decir, ya no quiero hablar de centro o periferia, porque esto es algo que, la idea de periferia es algo que el centro ha construido cuando habla de la periferia, porque se identifican como centro. Y ya quiero trabajar con otras nociones, otros conceptos, por ejemplo, lo que es avant-garde simultáneo, o sea, entendiendo la definición, mejor dicho, de avant-garde y transformando la perspectiva de Peter Puger en un pedazo del pasado, en un documento, algo que se ha elaborado de esa manera en los años 70, cuando Peter escribió su libro. Y aquí hay otras cuestiones de la avant-garde. Este ejercicio me permitió sentirme más liberada. Yo escribí un libro que se dice En contra del canon, Against the Canon, que es justamente relacionado a eso. Y eso me abre la posibilidad de pensar la historia del arte, pero desde afuera de la historia del arte con letras mayúsculas. Ese sería el lugar donde estoy ahora. Claro que trabajar en una exposición con Cecilia Fajardo Gil, una mujer que me ha ayudado muchísimo, que me ha ayudado a tener esa perspectiva comparativa entre diferentes países de Latinoamérica. En fin, todos esos elementos se van juntando, se van uniendo, van haciendo una conexión del pasado y del presente. Muchas gracias, Andrea. Qué interesante que has mencionado aquí la conexión del Getty también, porque es otro tipo de programa que ayuda a establecer la visión de conexión de todos esos elementos. Incluso pienso que ayudaría a apoyar esas ideas que se están investigando sobre la simultaneidad, de cómo podemos conceptualizar la historia del arte fuera de lo que es canónico. Sí, yo estoy trabajando con Agata Sajuboska en Polonia, en Varsovia, y estamos tratando de comparar ahora lo que es el feminismo, pero es muy difícil hacer esa comparación. Hay muchos elementos que vamos colocando en perspectiva y realmente es un ejercicio fundamental pensar en el proceso, en el contexto correcto donde vamos a compartir estos aspectos. Y así podemos evitar trabajar con el centro, como decía antes. No tenemos que estar en París o en Londres o en Nueva York, por ejemplo, para entender los procesos que aparecen en ese espíritu de innovación, de avant-garde, de innovación, de ideas, de sensaciones. Entonces, de nuevo, no tenemos que simplemente explicar qué buenos son los centros, no, tenemos que mover esa perspectiva a otros lugares que serían un punto de vista alternativo. Para mí, no parece que hiciera tanto tiempo que la gente, ¿cómo lo puedo explicar? Yo noto que cuando hablamos de historia del arte, parece que hay como una competencia, que hay personas más adelante, personas más atrás,
Y es difícil llegar a ese equilibrio donde no estemos hablando de imitación, claro, que también es un concepto antiguo, ya desactualizado, pero en fin, tenemos que ir un poco más allá y pensar en cómo todo esto se percibe en los museos, en las exposiciones. En fin, hablamos de la simultaneidad y no es simplemente que una cosa esté imitando, siguiendo a la otra, sino que son cosas que van persistiendo en un departamento donde había una separación antes entre el arte canónica y no canónica. Bueno, creo que necesito avanzar. ¿Puedo solo decir una cosa? Tenemos que recuperar las palabras que usaban los artistas cuando hacían sus propuestas. O sea, glosarios que tienen términos canónicos y que arrojan luz a aquellas palabras que usaban los artistas. Yo creo que esa también es una estrategia productiva. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora voy a pasar a Daniel. Bueno, también te voy a hacer volver un poco al pasado, Daniel. ¿Cómo empezó tu abordaje al arte latinoamericano? Porque sé que no vienes de esa área, pero te encontraste con el arte latinoamericano. ¿Cómo fue eso y cómo se dio eso de dónde estabas, tu historia pasada? ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo formó tu pensamiento metodológico con respecto a tu investigación de arte y de historia? This is a fascinating conversation. I don't think I've ¡Wow! Creo que nunca estuve en un debate como este. ¡Qué interesante! O sea, sí, estamos realmente analizando lo que hicimos antes. Es un honor, realmente es un honor ser parte de este panel, debo decirlo. Y también estoy muy agradecido. Yo creo que Sofía y bueno, los demás son los que ayudaron a llegar al tema. Soy bastante autocrítica con respecto a nuestro pasado relativamente reciente. Estamos considerando cómo el campo académico ha crecido, ¿no? Y yo estoy muy en contra de ciertas narrativas, así que no voy a decir que mi generación empezó algo en particular, pero tampoco podemos decir que en una configuración como el de Estados Unidos, que el campo no ha crecido. O sea, ha habido una proliferación de posiciones. Hay más como espacio, digamos, como dice Cabañas, que habla sobre los riesgos, ¿no? Todo lo que está en juego. Porque otra de las preguntas que haces es cómo cambian las cosas. Yo en este momento me siento un poco ambivalente con respecto a la posición un poco petulante que teníamos algunos compañeros y yo antes. O sea, estábamos como viendo a los desamparados, a los que tienen menos atención, y esa idea compartida de que estábamos luchando una buena lucha, ¿no? Y eso realmente sostuvo muchas de nuestras perspectivas y mucho de nuestro trabajo. Y bueno, lo tomábamos como una responsabilidad, pero creo que también entonces deberíamos ver algunas de las estructuras institucionales que nos apoyaban y considerar esas estructuras de manera geográfica y geopolítica. Hay que analizarlas. Hay críticas como las que hizo María con respecto a las ideas y los métodos intelectuales. Entonces también tenemos que considerar cómo estos eventos se dieron, dónde surgieron trabajos
O sea, por ejemplo, si vemos el uso horario pacífico, ¿no? El Pacific Standard Time, o sea, que tenía 60 shows con temática latinoamericana. Entonces, si podemos ver todo lo que pueden hacer estas instituciones y todo lo que pueden crear y hacer realidad, y esto obviamente no le quita valor académico a estas intervenciones, pero sí estamos hablando de un tipo de reflexión de poder, de equilibrio de poder que ya existe en el hemisferio o a través de ciertas regiones. Para mí son cosas transnacionales también, así que bueno, vale la pena pensar en eso y voy a mostrar algunas diapositivas. Yo no puedo pensar sin mostrar imágenes, lo lamento. Bueno, y aquí estaba leyendo el texto de María rápidamente. Hay unas muy buenas preguntas ahí, espero que podamos hablar de ellas después. Bueno, como me pidieron que haga esto, aquí tenemos entonces el título, una vez más, que Irene y yo creamos en 2008. Yo entré a este campo de manera un poco rara y traté de hacerlo mejor, ¿no? De esta experiencia. Al principio me interesaba el arte en Estados Unidos, en Europa occidental y algunas dinámicas de comunicación y también del uso y reproducción de estructuras en los medios de comunicación masivos. Eso me llamaba la atención en el contexto de Buenos Aires y nunca vi un gran cambio. O sea, yo era consciente de que ese material había recibido menos atención, pero para mí tenía que ver con mis intereses. O sea, cómo pueden criticar los medios de comunicación masivos los artistas, cómo pueden transmitir mensajes a un público más grande o incluso un público menor que otros artistas. Y en el show en 2008 nosotros estábamos interesados en una comunidad, queríamos una comunidad de académicos que compartiera ideas, eso era lo que queríamos. Y esto fue cuando la gente viajaba y podían juntarse en persona, ¿no? Parece hace tanto tiempo. Bueno, no me voy a poner nostálgico, pero esas conferencias en Austin eran tan importantes porque iban más allá de trabajos académicos serios, no, se hacían amistades, se intercambiaban ideas de manera informal y, o sea, tenían como una sensación, era como una sensación de estar en talleres durante días y días seguidos. Y es importante saber que resultaron en amistades y en trabajos que fueron más allá de esas conferencias. Entonces realmente es una gran contribución a nuestro campo, no podemos estimar el valor. Y esta fue una pequeña conferencia, pero fue genial. Si hay académicos más jóvenes aquí viendo esto, es así que se hace. Hay que empezar con los compañeros de uno, compañeras de uno, y con el tiempo uno va creando como una voz unida, ¿no? Una voz compartida. Y para nosotros era importante en aquel momento, queríamos usar el lenguaje avant-garde y tiene que ver con lo que mencionó Andrea, y también una ansiedad que teníamos con respecto al material en el que estábamos trabajando en aquella época y cómo contextualizar todo esto con relación a otras historias del arte y académicos que admirábamos y que queríamos, con los que queríamos dialogar. O sea, no se limitaba a ejemplos latinoamericanos. Entonces, como dijo Andrea, era algo que ya estaba, era de nuestro interés, o sea, teníamos como el hábito de comparar antes y ahora, ¿no? Teníamos ese hábito y siempre deberíamos hablar de cómo las jerarquías se manifiestan cuando hacemos comparaciones. Y quiero mostrarles una imagen que fue muy importante para mí y creo que para Irene también, cuando estábamos pensando en cómo sería una conferencia. Bueno, nos pusimos a soñar un poquito. Y es como lo que dijo Andrea, pensamos en cuál era la perspectiva de los artistas en aquella época. Para nosotros era los años 60, 70, ¿no? Y qué términos estaban usando y cómo estaban pensando en lo
en el intercambio transnacional o comunicación transnacional. Entonces, bueno, tenemos aquí esta imagen, este dibujo que me encanta, es un trabajo que no se llevó a cabo, claro, pero bueno, era una gran idea para nosotros, y las propuestas y los fragmentos y cosas que no se, o sea, proyectos que no se habían logrado para nosotros aún tenían valor, ¿no? Como experimentos en el arte, se concretaran o no. Entonces, este sueño, digamos, de un canal satélite donde Sudamérica, Norteamérica y Europa estarían conectados. Eso, bueno, para nosotros era algo genial y tenía que ver con ese espíritu que teníamos en aquella época. ¿Y cómo ha cambiado el campo? Bueno, puedo mostrarles esto y es lo único que tengo que mostrarle, es del Instagram de Marta Minujín. Estos son proyectos transnacionales. Es como una demistificación del trabajo para las relaciones interamericanas. Y ahora está volviendo a MoMA, tal vez de manera un poco irónica, ¿no? Era una institución de Rockefeller y tal vez viene con esta sensación de crítica interna que se desvanece. Y si existe un canon, a ver, yo digo que sí hay un canon porque el canon es una manifestación del poder. Entonces, mientras haya poder, va a seguir habiendo algo como un canon en los campos de estudio, en la historia del arte. Yo no soy nadie para defenderlo, pero desafortunadamente me parece que es algo que tenemos que manejarlo. Y también tenemos que hacernos la pregunta, Latinoamérica es parte del canon. Ahora, los que vieron el libro de arte de David pueden ver que tiene como una cosa en medio de dicotomía, y el arte latinoamericano está ahí. Entonces, y no es para minimizar el argumento, creo que es algo que nos tenemos que tomar muy en serio. Y este es el material que presenté en 2010, antes de imaginarnos que Donald Trump llegaría a lo que llegó. Y aquí estoy mostrándoles diapositivas, pero me gustaría hablar de esta perspectiva de la cual parten muchos artistas y críticos, que es el arte en sí, un gesto atrás de otro gesto, un paso por paso. El arte conceptual se hace conocido y tiene una dimensión bastante interesante de David Lamelas. Creo que muchos de nosotros queríamos pensar en los dispositivos de medios de comunicación que facilitaban la circulación de información a través de fronteras. También me llamó mucho la atención después cómo algunos de estos artistas, incluyendo Lamelas, se convirtieron, empezaron con entrevistas como las que veíamos en la televisión, y para mí tenía como una dimensión de consolidar algún tipo de experiencia de encuentro que es un resultado de una migración artística, así le diría yo. Y estamos hablando de eso aquí, ¿no? Que los individuos tienen que salir de casa, viajar el mundo y terminar en otros centros de producción, centros, plural. Y también analicé aquí al artista Jaime Davidovich, que se veía como un artista estadounidense de Nueva York, pero bueno, era argentino, y hay muchas cosas que se dieron, que él mostraba aún no estando en Argentina. Entonces, hay que analizar las carreras de los artistas, porque creo que no se limitan a un movimiento unidireccional. Yo creo que los artistas realmente son
digamos, o sea, sacan ideas de todas partes y también me interesó mucho su uso de entrevistas. Él empezó su propia red o canal de televisión, tenía un alter ego que salía a entrevistar a la gente. Algunos eran realmente personas importantes, digamos, en el mundo y otros eran, otros personajes eran personas del museo, digamos, de lo que sería el aparato museo, dispositivo museo. Y bueno, este fue un proyecto que yo organicé hace algunos años y Andrea también estuvo involucrada y realmente le agradezco muchísimo. Y bueno, esta no fue mi idea. Creo que hay muchos proyectos en esta conferencia que merecen atención y Reconceptualismos del Sur es uno que vale la pena mencionar. Y bueno, ese grupo inspiró este evento. Y bueno, y hablamos entonces de los ejes sur-sur, ¿no? Del arte global. Y tenía sentido no limitarnos a intercambios Latinex, o, ¿no? Buscamos por todo el mundo. Este es un proyecto un poco más reciente con la Universidad de Ámsterdam. Esto lo hicimos el último verano y pienso que desde el Goethe estábamos tratando de entender cómo pensar el transnacionalismo, otros modelos. Estamos tratando de empezar un proyecto con Ámsterdam desde esa perspectiva de los años 70 con un grupo internacional. Tenemos algo que nos interesa a todos, que está acá, por ejemplo. Esto se conecta con un centro donde hay un rango de artes performáticos, etc. Yo pienso que esto es todo un estilo. Y acá tenemos la revista Fandango o Vandango, después cambió el nombre, pero en fin, la red es lo más importante aquí. Aquí tenemos a Cecilia Vicuña, una artista que no era tan conocida y apareció aquí y empezó a ganar espacio y tenemos aquí algunas cartas. Y yo pienso que el flujo global también es muy interesante para mí. No tengo mucho tiempo normalmente para investigarlo tanto como quisiera, pero lo notamos aquí, especialmente los artistas que que están preocupados con lo que es transnacional. Tenemos muchas conexiones evidentes aquí. Y acá tenemos también un poco más algunas imágenes. En fin, algo que se fue creando, toda esa imagen satelital. Pienso que queda claro aquí la comunicación según vista por Marroquín. Es difícil simplemente hablar sobre esto sin mostrarles imágenes, por eso traigo esas fotos. Muchas gracias, Daniel. Me impresiona realmente la manera de mostrarlo de una forma muy directa, muy honesta. Es una interesante reflexión sobre la sensación del momento, ¿verdad? Lo que sentías en cada uno de esos momentos. Yo pienso que tendríamos que incluir aquí en la discusión todo eso que se ha comentado. No sé si es un enfoque transnacional per se, pero pienso que es fundamental definirlo y pienso que no hay un término per se que indique cuál es la metodología o la orientación teórica. No sé si es un término que todos aquí vamos a continuar utilizando de manera explícita, pero me parece interesante ese trabajo de análisis cultural en Ámsterdam. O sea, a partir de ahí, a partir de ese trabajo, podemos repensar
toda la cuestión cultural del término. Tenemos la noción de territorio, desterritorialización. Hay que ver cómo uno se siente con relación a eso, cómo se puede redefinir todo de una manera crítica, ¿verdad? Para mí es difícil hablar de esto con un grupo más amplio. Lo que sí diría es que por lo general trato de tomar modelos metodológicos del trabajo y de los artistas que estoy analizando. O sea que de nuevo, esa idea de flujo global para mí es algo que me intriga por su sentido. Yo pienso que ya no hay más figuras que sean subvalorizadas, pero hay muchas que están afuera, digamos, del radar. Hay muchas intervenciones que no son microscópicas, sino moleculares. Yo pienso que el enfoque metodológico tiene que cambiar para lidiar con esto. O sea, es una cuestión de conceptos y la literatura tiene que emplearse para hablar sobre estos artistas. Una cosa que me deja muy intrigado sería el contexto en Ámsterdam sobre, por ejemplo, Michel Cardina y Ulysses Carrión, por ejemplo, personas que uno tiene que pensar por qué estuvieron en esa escena, cómo eran sus vidas, de una manera menos limitada. En fin, metodológicamente también tenemos que contar eso. ¿Por qué algunos artistas eligen un lugar específico para establecerse y para trabajar? Sí, uno tiene que ir buscando su camino en medio del proceso. Pienso que eso es un método importante. Me gusta el concepto original en su contexto original, pero yo pienso que a veces se utiliza de una manera diferente. O sea, pensar en lo que es pequeño es importante, pero a veces está en el contexto de lo que es enorme. Ese concepto de lo que es menor, de lo que es pequeño, estar en ese espacio, en esa literatura, es bastante difícil. Pero pienso que en la fórmula original es muy productivo como modelo. El tema es cómo lidiamos con estas herramientas. Yo tengo un alumno de PhD que lo utiliza de una manera muy interesante. Una persona con la que aprendí mucho, de hecho. En fin, pienso que también vamos a escuchar un poco aquí a Michael. Bueno, le vamos a dejar la culpa a Michael por el término transnacional, ¿verdad? Le vamos a dar la responsabilidad, ya que él está aquí representando a Train. Y hay que pensar entonces cómo es la relación, qué llegó primero, cómo empezó esa investigación. ¿Fue gracias a Train? ¿Fue gracias a la producción colectiva para tener esa identidad de investigación transnacional? Bueno, yo pienso que cuando empecé el PhD en los años 90, pensando en el modernismo brasileño, arte contemporáneo, etcétera, yo diría que, bueno, no existía Train, no existía UAL, en fin. Yo estaba simplemente siguiendo las ideas de Fisher, una conferencia, y leía bastante también sobre una serie de artistas importantes que fueron ayudándome a formar mi base y pensar en mi teoría para mi PhD y también para la beca a la que me candidaté en el London Institute, que estaba también con la Universidad de Artes, University of the Arts, que era una organización que tenía una serie de facultades del siglo XIX aproximadamente.
después, eso fue cambiando se cambió el nombre a University of the Arts. Y mi entrenamiento fue hasta el 2004 más o menos, y así que Train tenía esa conexión con lo que se convirtió en una universidad. Me acuerdo que mi supervisora, la profesora Marina y el profesor Watanabe, eran también directores de investigación del College of Arts y habían estado como líderes en la cultura de investigación dentro del conglomerado de política, de historia, y querían hacer esa colaboración entre diferentes facultades. Y vemos cómo todas las cosas iban cambiando rápidamente, ¿no? En ese momento. Yo cuando era candidato a la beca, fui por una oferta para estudiantes, para candidatos a PhD que estaban interesados en estudiar modernidad y el Imperio Británico. Y eligieron a una persona que estaba investigando autores brasileños del siglo XX. Era difícil ver aquí la conexión del Imperio Británico con eso, ¿verdad? Yo encontraría uno que otro enlace, pero, en fin. Cuando terminé el PhD, al siguiente año, estaba trabajando con un colega que estaba haciendo su propio proyecto en Sussex, que se llamaba Identidad en México, India y Japón, algo más amplio así. Así que yo pienso que cuando hablamos de proyectos, de conferencias que ayudan a formar la base de todo esto, eso es fundamental. Pienso que el interés en modernidad, en identidad, es algo que se mantiene también en lo transnacional hasta el día de hoy. Creo que Tasha lo eligió también, esto de transnacional, si no me equivoco, porque nos da un medio no jerárquico de discutir las relaciones transculturales, como utilizando aquí lo que Fernando Ortiz decía. Y es algo transcultural. Yo lo entiendo mucho de esa manera, como una doble conciencia, una sensación de nunca estar en casa, siempre estar en movimiento o desplazado. Y eso creo que se aplica a Brasil, a los tipos de expectativas y prejuicios que notamos desde afuera, como narrativas en el arte contemporáneo brasileño, con Tropicalia. En fin, hay instituciones, muchas instituciones que tienen ese tipo de interés en la adquisición de trabajos que están en Europa, en Norteamérica y en ver más allá de esos paradigmas. Pienso que es un momento antes y después. Es algo que cambió como consecuencia de los paradigmas nacionalistas o parámetros. Tenemos que entender cómo los artistas británicos que dominaban los años 90, por ejemplo, cómo eso cambió en los años 2000 y fue hacia otro camino, con una noción
Another important influence that I should mention más homogeneizada, digamos. Y algo que quiero mencionar también es que cuando hicimos la exposición transcontinental en los años 90, eso fue una gran referencia para todo el mundo en el Reino Unido. Yo mencioné a una persona antes que estaba visitando Fellows en Train, por ejemplo, y cómo tuvieron gran contribución, y todo eso viene de la frustración que esta persona tenía, no una frustración con Donades, que hacía la curaduría, sino con algo que era ese enfoque súper histórico al campo del arte en Latinoamérica, en su opinión. Eso se notaba bastante en su exposición de Latinoamérica en el 89. Entonces, una relación entre historia del arte y el arte contemporáneo, yo creo que han sido uno de los abordajes de la base de Train. Me preocupa un poco el tiempo, sé que nos podemos pasar, entonces voy a parar por aquí. Muchísimas gracias, Michael, por todo lo que has dicho. Qué interesante el contexto que le has dado a todo esto. Mencionaste a Guy y la cosa transcontinental. Para mí, Train era como un lugar y tenía el tema de las personas. Y era muy importante para las personas que sabían que estaba ahí. Y yo creo que el término transnacional es algo interesante. Tratamos de ver cuáles eran nuestras referencias, pero tuvimos referencias compartidas, referencias diferentes. No sé hasta qué punto no fue fue un rechazo de lo nacional y no nacional. Creo que tiene que ver con dónde está el nacionalismo hoy y que está volviendo a surgir un poco aquí. Sí, en todas partes. Sí, en todas partes. Bueno, y siento que mi relación con el término, bueno, que tiene que ver con reconocer la nación, lo que es como algo administrativo, digamos. O sea, es una cuestión administrativa y tenemos una relación con la tierra que es diferente, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo bastante compartido entre el grupo. Pero, como has dicho, de Meeting Margins, éramos personas diferentes con intereses diferentes, pero teníamos que tener una razón en común, ¿no? Bueno, se nos terminó el tiempo. No sé si íbamos, Sofía, a tener tiempo para preguntas. Disculpen interrumpir. No, por favor. No, no, no es ninguna interrupción. Bueno, fue realmente un debate increíble, presentaciones increíbles. Gracias a todos y todas. Y también tuvimos algo increíble ocurriendo en el chat, que es que las personas estuvieron hablando y eso es increíble. Sin embargo, creo que hay dos preguntas que aún no se han contestado y si no les importa quedarse para poder contestarlas, voy a leer, ¿sí? Bueno, perfecto. Entonces, una es para Andrea que dice, si entiendo correctamente, estás hablando de incluir los glosarios de artistas. ¿Es correcto? Si lo es, creo que la intelectualidad de los artistas sale muchas veces de sus manos y están presionados a hablar como académicos y dejar sentimientos o glosarios que no corresponden a lo escolar, ¿no? Tienes que activar el micrófono. Andrea, no te escuchamos. ¿Podrías, por favor, copiar la pregunta al chat? Porque no entendí bien la pregunta, es un poco confusa. Sí, dice que cuando estás hablando de glosarios, o sea... Ah, glosarios, entendí, ok. ¿Será que eso no pone en riesgo olvidarse de sentimientos y cuerpos? No, no, en absoluto, para nada. Y tengo un ejemplo. Creo que, por ejemplo,
Agustín Pérez Rubio co-creamos el Museo de Arte Latinoamericano y no incluimos en el glosario ninguna palabra que tenía que ver con los estilos norteamericanos. No usamos surrealismo, ni cubismo, ni conceptualismo. Pero sí usamos otras palabras que están vinculadas al arte latinoamericano, como el activismo. Y bueno, y también palabras que tenían que ver con cuerpos, puede ser parte del glosario, claro. Es un ejercicio increíble porque te da mucha libertad, pero a la vez tienes que poder visualizar claramente si el término es relevante o no. Por ejemplo, para el arte argentino, el peronismo es parte de este glosario porque impacta el arte. Entonces los términos pueden venir de la política, pueden venir de afectos, pueden venir de cuerpos diferentes. Realmente es un ejercicio de sensibilidad. Hay que poder captar todo, ¿no? Y no es algo que, o sea, este glosario no es fijo, se puede modificar, se puede ampliar, se puede aumentar. Es como una forma de navegar en mundos diferentes que no están generalmente en la historia del arte canónica. Hay otra pregunta aquí que tiene que ver con eso. La pregunta anterior era de Dionea Watt. Y la otra pregunta más sobre la avant-garde simultánea y cuándo empezó. Y también creo que, bueno, todos pueden contestar en realidad, si quieren. Es difícil explicar cómo creé el modelo de avant-garde simultánea, porque no es solamente una palabra, ¿no? Daniel estaba presente cuando yo presenté este análisis o modelo o propuesta en París y yo fui muy atacada porque usé este concepto para analizar la hegemonía nacional. Y eso ocurre, ¿no? Cuando uno está en algún contexto específico y trata de entender cómo pensar desde una perspectiva alternativa. O sea, necesitamos usar investigaciones para hacer esto. Y eso fue entonces muy debatido. Pero creo que es un ejercicio bastante útil. Creo que el concepto de vanguardia simultánea o avant-garde simultánea funciona muy bien para el arte después de la Segunda Guerra Mundial. Puedo construir el modelo. Es útil para Latinoamérica y también como herramienta para pensar en lo que estaba pasando. La idea de la vanguardia, de la avant-garde, estaba presente en Japón y en diferentes ciudades de Latinoamérica también. Bueno, ya no puedo hablar, me estoy atragantando de tanto hablar. Vi que dos personas levantaron su mano. Rosie Potter. Y Liliana Clavijo. Pueden hablar si quieren. Tal vez no quieran ahora. No sé, tal vez ya contestaron sus preguntas ahora, a medida que fuimos hablando, no sé. Y para los que contestaron preguntas en el... No, para los que hicieron preguntas en el chat, ¿alguien quiere hacer un comentario? Okay. Well, in that case, bueno, entonces, lo bueno es que estos debates, discusiones van a quedar grabadas y vamos a poder verlas después. Muchísimas gracias una vez más a todos y todas por estar aquí hoy, por dedicar su tiempo y por ayudarme a revivir este momento. Fue realmente increíble.
todo lo que se dijo hoy se mencionó en clase, entonces es bueno ver que todo sigue vivo. Muchas gracias. Gracias a todos y todas. Fue increíble verlo a Michael, a Dani, a Isobel, a María. Realmente, un placer. Fue como un viaje mental. Sí, fue muy bueno estar con todos, aunque sea brevemente. Sí, fue una buena razón para verlos a todos. Sí, no tenemos cuerpos en este momento, solo podemos ver los rostros de los demás, pero bueno, perfecto. Mejor que nada. Yeah, I think we are. But yeah, I mean, we just need to end, don't we? Or do you- Bueno, creo que ya terminamos, ¿no? Sí, muchas gracias a todos y todas. Creo que tuvimos a más de 100 personas hoy. Espero que puedan juntarse el jueves que viene a la misma hora. Aquí pueden ver, no, las horas aquí están mal, entonces ignórenlas. Sí, nos encantaría tenerlos aquí hasta las 8, pero no podemos. Ok, muchísimas gracias, nos vemos. Adiós, gracias. Bye.